Nos acercamos, Señor, una vez más, Señor, a tu palabra en este día, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de congregarnos, de reunirnos en este lugar, con el fin de estudiar este glorioso libro de los Hechos. Padre, esta palabra tan extraordinaria, tan necesaria, en cuanto a la comprensión de lo que es el Evangelio y su proclamación. Te pido por mis amados aquí que se están capacitando, preparando para la obra al cual tú le has llamado a cada uno de ellos, que en tu misericordia tú abras, Padre amado, el entendimiento. Los ojos del entendimiento sean abiertos, como los caminantes de Maús, que sus ojos están velados hasta que los ojos fueron abiertos. Solamente por el Espíritu Santo esto es algo real. Te pido, Señor, por mí que tienda tu misericordia hacia mí, que me ayude a expresarlo, Padre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Contamos, Señor, con tu ayuda, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Que abra su Biblia, el primer capítulo. La semana pasada tratamos, ¿verdad? Este libro tiene 28 capítulos y de ninguna manera se duda quién es el escritor, ¿verdad? Nunca uso la palabra autor cuando me refiero a ningún libro de la Biblia, porque el autor es muy diferente que el escritor. El escritor, en este caso, fue el médico amado Lucas. Así le llama el apóstol Pablo. Su profesión era que era un médico. Y dicho sea de paso que al leer el libro de los Hechos, usted nota que en muchas ocasiones Lucas dice nosotros. Él dice zarpamos, estuvimos. Esto es indicación que Lucas estaba presente. Él era parte de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Él viajaba. Y podríamos decirle que era el médico que ayudaba, ¿verdad? Había una necesidad médica, ¿verdad? De uso de la medicina. No podemos, ¿verdad? Como algunas personas, no, yo tengo al Señor y no necesitamos de médico. Pablo no procede de esa manera. Y nosotros sabemos que el Señor usaba a Pablo extraordinariamente. Él lo llama el médico amado. En un momento dado, Pablo dice, todos me han dejado, solo don Lucas está conmigo. En medio de sus tribulaciones, de sus pruebas, solamente Lucas estaba con el apóstol Pablo. Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo y demás. Habíamos tratado también con relación a la dedicación, a quién se lo dedicó el libro, a un tal Teófilo, ¿verdad? Que Teófilo pues significa, esa palabra theos es Dios, theos, y filos es la palabra filial o amor. Amado de Dios, pero en realidad mi convicción basado en lo que he investigado era que era un hombre, un dignatario, porque la expresión excelentísimo, Pablo la usa dos veces, excelentísimo Félix. En el libro de los Hechos hay dos veces que Pablo usa la palabra excelentísimo para atribuirle ese título a un dignatario. Entonces tenemos una mente, entonces si la usa por tercera vez, entonces tenemos que deducir que se estaba refiriendo a que este tal Teófilo era quizá un gobernante, alguien de mucha preeminencia, y que él le había escrito el primer tratado, fue el Evangelio según San Lucas, que consta de 24 capítulos. Si usted une el libro de Lucas y el libro de los Hechos, entonces Lucas escribió bastante. Si usted suma los capítulos, creo que excede a las epístolas paulinas, si no lo recuerdo. Tendré que investigar eso. El asunto es que escribió bastante, porque Lucas tiene 24 capítulos y Hechos 28 capítulos. Digo usted, o sea que bastante, básicamente la mitad del Nuevo Testamento. Entre Pablo y Lucas, no pensamos esos términos, pero entre Pablo y Lucas escribieron bastante del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y le dedica, entonces el punto que le hace es que habíamos dicho que durante los días de su carne, Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, él vivió 33 años y medio, vida física, y de esos 33 años y medio, él estuvo
3 años y medio con sus discípulos, entrando y saliendo, predicando el evangelio del reino, haciendo la voluntad del Padre. Y cuando él estaba en la tierra, él tenía un cuerpo físico como el tenemos nosotros. Y él hacía la obra del Padre por medio de ese cuerpo físico. Pero luego, aquí en el libro de los Hechos, el punto es, ya no tenemos a Jesús físicamente en la tierra. Ya Jesucristo había ascendido tal como él lo había reiterado muchas veces, había ascendido a la diestra del Padre. Salí del Padre, regreso al Padre. Y ahora, ¿qué tal? ¿Cómo va a continuar la obra? Bueno, él le dio un mandamiento, le dio el mandato, ¿verdad? Durante esos 40 días, ¿verdad? Él le había dicho que predicasen el evangelio. En un momento dado, él sopló el Espíritu sobre ellos, ¿verdad? Como un anticipo a lo que había de acontecer el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Y después que él resucitó entre los muertos, ¿cuántos días estuvo apareciéndose? 40 días, recuerden. 40 días el Señor estuvo en la tierra apareciéndose, muchas apariciones, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios que se le apareció a 500 hermanos juntos. El Señor quería dejar por asentado de que porque el fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra fe, no es que Cristo murió, tenía que resucitar. Y no solamente que tenía que resucitar, que es promesa de nuestra propia resurrección, sino, bueno, este Cristo que predicó, lo mataron, lo crucificaron, hubo testigos, los judíos, el Sanedrín, el imperio romano, conocía que él había muerto. ¿Y qué de tal Jesús? Que ahora lo depositamos en una tumba. Bueno, él resucitó entre los muertos. Y la evidencia es que se le apareció a los discípulos, a las mujeres, a 500 hermanos juntos, a los caminantes de Maús en Lucas 24. Podríamos calcular quizás 550 personas. Y esas apariciones son las que registra la Biblia. Seguramente se le apareció a otra persona y no está registrado. Pero el punto es que el Señor quería dejar establecido que él había resucitado entre los muertos. Algo interesante, el Señor no se le apareció a ningún inconverso. Yo sé que usted ha captado esto. El Señor no se le apareció. El Señor no está en el negocio de probarle al hombre nada. Te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Lo cree o no lo cree? Eso es asunto tuyo. El asunto es que Dios, porque sabes, nosotros nos encontramos en la predicación del evangelio personas que quieren pruebas. Pruébame esto. El hermano mío, por ejemplo, mi hermano carnal, pruébame esto, pruébame que Cristo resucitó. Y decía, Luis, yo no te voy a probar a ti nada. Yo no te voy a probar a ti nada, es por la fe. Dios, o sea, cuando Dios te dé fe a ti para creer, gracias a Dios que 6 meses antes de morir Dios le dio la fe para creer. Pero es un asunto que las evidencias son verdaderamente contundentes. Bueno, dice aquí que él dio promesa, mandato, y dice que después de haber padecido se presentó vivo. Ahí lo dice, versículo 3, se presentó vivo. Hechos 1:3. Note usted, con pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar. Note lo que hizo Jesucristo. Se le aparece a los discípulos. Retó a Tomás, que había dicho que si no lo palpaba e hincaba sus dedos en sus heridas, el Señor dijo, yo tomo el reto, ven, entra tu dedo en mis heridas. Y dice, y no sea incrédulo, sino creyente. Y luego, oh Señor mío, Dios mío, oh, porque viste ahora creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La prueba de que él tenía carne y sangre. Él tenía carne y sangre, era palpable, podían palpar. En un momento dado le preguntó que si había algo de comer y le entregaron un pez asado y un panal de miel. Y él comió delante de ellos. Un fantasma, ¿verdad? Un fantasma no come, un fantasma tenía todos los atributos de una persona. El cuerpo resucitado del Señor Jesucristo era
¿cómo te puedo decir? Era diferente en muchos aspectos, pero también completamente distinto, ¿verdad? Bueno, transcurrieron los 40 días y ellos, los apóstoles y también las mujeres, eran 120 y estaban en el aposento alto. Y 10 días después que él ascendió, 40 que apareció y 10 son 50. Ese número es significativo porque tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Durante esa época, en el día de Pentecostés, ellos llegaban, ahí menciona en el capítulo 1, versículo, en el capítulo 2, menciona muchas nacionalidades de los peregrinos que habían llegado para celebrar el día de Pentecostés, juntamente con, todavía ahí, por ejemplo, judíos que eran prosélitos, que vivían en otro, gentiles que eran prosélitos, quise decir, gentiles, que se habían convertido al judaísmo y se habían circuncidado. Ellos podían venir y participar de la fiesta, participar de todos los eventos. Y ahí estaban, eran 16 nacionalidades, habían ahí, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, ahí menciona, si usted cuenta ahí hay, creo que son 16 diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Y todos ellos ahí, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, lenguas de fuego le aparecieron y comenzaron a hablar en lenguas, glosolia, pero lenguas conocidas, era idioma. El punto que Dios quería hacer, yo lo veo la inversa de la Torre de Babel. ¿Ustedes entienden esto? Amén. La manera que siempre lo he expuesto. Amén. Es la inversa. Cuando es el hombre divide, el hombre esparce. Y anteriormente tenían una sola lengua, lo dice allá en Génesis capítulo 10, una sola lengua. Amén. Y luego, por causa de la rebelión, hagámonos una torre. Era un intento a la autonomía, ¿me está entendiendo? Ellos querían independizarse, por si fuésemos esparcidos. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. Eso es típico del corazón sin Dios. El hombre sin Dios quiere ser autónoma, ¿me entiende? Por su propio funcionar, bajo su propio ego, bajo sus propios criterios. Mas, sin embargo, en el día de Pentecostés vemos la inversa, ¿verdad? La interpretación de todas esas diferentes lenguas, ¿verdad? Y ahí el Señor salvó 3,000 personas. Luego vimos, ¿verdad?, el descenso del Espíritu Santo en el capítulo 2, ¿verdad? Y el mensaje, ese primer sermón fue ahí en Jerusalén. El predicador fue el apóstol Pedro. Y vemos ahora cómo con el descenso del Espíritu Santo lo que acontece ahora es que anteriormente Cristo hacía sus obras. Por eso que dice, en mi primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te hablé de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue recibido arriba. Él comenzó, si dice comenzó, implica que Él no ha terminado y todavía no ha terminado. Entonces ahora, con el descenso del Espíritu Santo, ahora Cristo viene de una manera sobrenatural en la persona del Espíritu Santo, y ahora es, en vez de Él hacer las obras y enseñar con su cuerpo, ahora lo está haciendo por el cuerpo multimiembro que es la iglesia. Entonces ahora eso sí, Cristo se multiplicó en 120 testigos. Esos 120 testigos podían ahora hacer y enseñar, igual que nosotros. Nosotros ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos nosotros hacer las obras de Dios y enseñar. En otras palabras, todavía Cristo, por más de 2000 años, este evento fue hace más de 2000 años. Es decir, que Cristo ha estado por medio de su cuerpo en toda la faz de la tierra. Cristo ha estado enseñando, haciendo su obra de salvar, de sanar, todo lo que Él le plazca hacer, y enseñando por medio de la iglesia. Entonces, ahora,
Ahora, en el capítulo 2, nosotros vimos el primer sermón, que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? En el primer sermón, testificando, predicando. Y los resultados de ese sermón fue que el corazón de los oyentes, varones hermanos, ¿recuerdan? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, eso está en Hechos 2:37. ¿Y qué acontece? ¿Qué haremos, verdad? ¿Qué haremos? Esa pregunta es similar a la pregunta que hace el carcelero de Filipo en Hechos 16. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es la misma siempre. Arrepiéntete. Tórnate. Tórnate. Arrepentirse significa un cambio. Metanoia es la palabra de arrepentirse, un cambio de mente, un cambio de dirección. Tú vas en dirección sur, vas ahora en dirección norte, vas este, ahora vas oeste, completamente. Lo que decimos en inglés un about face, un giro de 180 grados. Eso es lo que nosotros, lo que Dios le da al hombre. Entonces, ¿qué haremos? Y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No permita que la expresión, me hicieron una pregunta a mí, todos los días recibo preguntas de diferentes partes. Y la pregunta sobre esto, el bautismo, ¿verdad? Había un debate en esta congregación que me escribió este hermano con relación al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, si alguien bautiza en el nombre de Jesucristo, basado en este pasaje, en el nombre, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, cuando alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo tampoco tengo problema con eso. Ahora, ahí los creyentes le buscan la quinta pata al gato cuando el gato tiene 4 patas. ¿Usted me entiende la expresión? Se pasan con debates, ¿va? Y yo le decía al hermano, primeramente, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. ¿Okay? Y antes de predicar, ¿qué dice la Escritura? Que Él fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces tenemos en Jesucristo, Él es Dios y Él también, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad es Dios. Entonces, si yo me bautizo en el nombre de Jesús, me estoy bautizando en el nombre de la deidad, ¿no es cierto? Amén. Entonces cuando dice Mateo 28, bautice, pero yo le he explicado a ustedes que hay no dice que se bautice en agua. Bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por todo el mundo y predicar. Entonces ahí la palabra baptizo, que significa sumergir, ¿verdad? Pero la manera que el Señor me lo ha hecho a mí entender a través de los años es que no solamente bautizar a los creyentes en agua, como decía mi pastor, entra un diablo seco y sale un diablo mojado a veces. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces bautizar algo mecánico no transforma a nadie. Ahora, pero cuando la persona verdaderamente se convierte al Señor Jesucristo, el Señor hace la obra de regeneración, esa persona hay que tomarlo y sumergirlo en el nombre. El nombre significa la naturaleza. En la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. Y la evidencia de que no está hablando tanto de agua es que dice cómo se bautiza. Dice que enseñándoles. El agua es enseñándoles. En otras palabras, tomen a los creyentes, sumérjanlo en todo lo, dice, y lo dice bien claro, enseñándole todas las cosas que yo os he hablado. Así que el currículum para un nuevo creyente, para nosotros también, porque eso es continuamente. Nosotros ahora estamos siendo bautizados ahora mismo. Estamos siendo sumergidos en el consejo de Dios. Oímos un sermón, una predicación, usted va a ser sumergido en la palabra de Dios. Es el agua, la palabra, la Biblia dice en 1 Pedro, si mal no recuerdo, dice el agua del lavacro. Los sacerdotes entraban y antes de ministrar este lavacro, ellos venían aquí a esta parte, los hijos de Aarón, y aún el sumo sacerdote de Aarón entraban. Los hijos de Aarón entraban al lugar santo y Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año y Moisés también. Entonces ellos se lavaban las manos y los pies.
Es más, este lavacro, ¿sabe de qué era hecho? De los espejos de las mujeres. ¿Qué hace un espejo? Le muestra, si tú tienes algo en la cara, un defecto, tiene algo, un tizne, algo está sucio, y eso es lo que hace la palabra. La palabra te limpia, te lava, te purifica. Sumérjanlo en la palabra. Bueno, cierro ese paréntesis y continuamos ahora con el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3, aquí, culmina, ¿verdad? El capítulo 2 culmina con que esos 3,000, ¿verdad? Aquí está el programa de la iglesia. Todos los que habían creído, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, para que podamos recibir esto, ¿verdad? Las iglesias neotestamentarias no se congregaban en templos. Es bueno que comencemos a captar las cosas, ¿verdad? Porque uno de los problemas que uno tiene es que uno va a una congregación y no le explican las cosas desde sus orígenes, ¿verdad? Y como le digo siempre, hay que ir a las raíces de las cosas y no irse por las ramas. Aquí dice, pero hermano, aquí dice bien claro que ellos perseveraron en el templo. Pero no crean que ellos 3,000 personas se van a meter dentro del templo, ¿dónde? ¿Y ustedes creen que el Sanedrín va a permitir que los cristianos que eran enemigos lo van a permitir que se metan en el templo? Está hablando de los contornos del templo. Es como decir un lugar apropiado. ¿Me está entendiendo? Un lugar apropiado donde la persona podía entrar, un lugar amplio. Vea, por ejemplo, yo le voy a mostrar si yo tengo un diagrama del templo de Jerusalén. Voy a ver si lo consigo, se lo voy a traer la próxima semana para enseñarle. Y había una parte que se llama la corte de los gentiles. Entonces, entonces había diferentes secciones. Entonces, en la parte, cuando uno entraba, eso era bien amplio, bien amplio. Es similar como cuando usted va a la corte de Foley Square en Manhattan, que a esos está la corte y a esos espacios. Usted ve multitud de personas que se reúnen alrededor. Cuando están en los casos, ellos salen ahí, comienzan a hablar y a comer. Y es un lugar apropiado para uno. Es algo similar. No era que ellos entraban en el templo. Un patio. Exactamente, era como decir en este lugar. No era que ellos tenían su culto en el templo. Es más, los templos se comenzaron a construir 300 años después de Pentecostés. Los templos. Y ahí, con la construcción de los templos, vino también la degeneración de la iglesia. Eran familias, eran núcleos, por así decirlo, eran células, ¿verdad? Que se reunían en las casas. Y así comenzaban las congregaciones. Las congregaciones se reunían en un lugar. Ellos no tenían recursos. Miren lo que dice aquí, ellos tenían que vendían las propiedades, vendían y podían ayudar a los hermanos porque estaban en persecución. Le digo esto, ¿verdad? Para que usted entienda este versículo, ¿verdad? Que se reunían cada día en el templo y alguna persona puede malinterpretar. Es como le digo, ¿verdad? Nosotros no podemos coger con nuestros ojos occidentales interpretar un libro oriental. No sé si me entienden, si me doy a entender. Yo tengo ojos orientales, ¿verdad? Orientales, modernos. Y yo veo con estos ojos y le doy una interpretación según mi criterio, ahí voy a errar y voy a errar y a aquellos que me escuchen lo voy a hacer errar también. Le voy a decir un disparate. Usted lo sabe que el disparate uno escucha verdaderamente en los púlpitos constantemente porque hay que investigar. Miren lo que dice de Lucas, dice que él investigó. ¿Y de dónde sacó la fuente de información, Lucas? Bueno, de Pablo. Pablo le relató, le recopiló. Seguramente, he dicho de paso que el único escritor gentil en la Biblia es Lucas. Ese detalle no se había mencionado. Era gentil, de origen gentil. Es decir, que Lucas era gentil. Todos los demás escritores eran de estirpe judaico, judíos. Entonces, tenemos verdaderamente y es un libro fascinante, un libro que yo digo que te pinta, es como ventanas se abren y como que tú puedes ver
y penetrar lo que está aconteciendo, como aquí en este caso. En este caso ahora viene la sanación del cojo y el segundo sermón. ¿Qué acontece? Que los apóstoles, no piensen en ustedes que vino el vino nuevo del cristianismo, el vino nuevo del evangelio, y ellos se desconectaron de todas sus tradiciones y costumbres. No, la costumbre era que ellos iban a la hora de la oración, era las 3 de la tarde, ellos tenían por costumbre, y ellos iban a orar. Como un fiel judío iban a orar, como ahora, como decíamos, los musulmanes tienen sus horas, ¿verdad? De la misma manera, ellos tienen esa hora para dedicarla a Dios, y ellos resulta ser que ellos iban para allá. Ahora iba con Juan, y el templo se llamaba La Hermosa. Dice que la hora era la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, hermano, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que estaba en el templo. Ahora, mire esto, cuando iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Bueno, otro más, aquí viene otro adorador, y cada adorador, ustedes lo saben, porque yo lo he visto en mi propio país particularmente, la gente pidiendo. Aquí casi no se ve eso, porque básicamente no lo ven en los templos de aquí de América, porque, ¿me entienden? Es muy diferente, hay lugares donde las personas pueden ser ayudadas, pero yo lo vi en Colombia, por ejemplo, y sí, en ese viaje, lo vi yo pasé por unos cuantos templos, y así estaba, igual que en mi país, en Santiago, donde yo me crié de muchacho. Hay una gran catedral que está cerca de la calle del Sol, no recuerdo cómo se llama esa iglesia, antigua. Pero ahí yo pasaba y constantemente estaban las viejitas y los viejitos, ¿verdad? Con el jarrito, pidiendo, porque la gente dice, bueno, esta persona viene con el corazón, va a adorar a Dios, me va a dar algo, ¿verdad? Y entonces Pedro y Juan van a orar, y ese hombre está ahí. Aquí vienen estos dos hombres. Y miren lo que dijo Pedro. Dice Pedro, versículo 4, con Juan, fijando en él los ojos, míranos, míranos. Esa palabra míranos, es otra palabra, mira, no hay plata, ¿no? Míranos en el sentido, no tenemos posición, no tenemos recursos, míranos. Pero él estaba pensando, míranos, me voy a meter la mano en la túnica y voy a sacar algunos denarios. Le dice, míranos, y dice, y él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir de ellos algo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice entonces? Dice que Pedro le dice, no tengo, míralo, no tengo lo que tú quieres, pero sí te voy a dar lo que sí tengo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pies, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él no le era permitido entrar en el templo. Era un outcast, ¿verdad? Era una persona inmundo, no podía, ¿verdad? Y piense usted que todas esas personas que lo conocían a él, que lo miraban constantemente, lo ven ahora caminando, saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Míranos, ¿verdad? Y ahí viene, ahora vamos a ver lo que acontece ahora, ¿verdad? Ahora viene la primera persecución contra la iglesia, ¿verdad? Viene primeramente el segundo sermón de Pedro. Ahí viene el segundo sermón. Lo estamos enumerando, ¿verdad? El primero fue, ahora viene el segundo sermón de Pedro. Y también viene, a causa de todo esto, viene la persecución. Ahora, note usted, del versículo 9 en adelante,
lo que acontece. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Es decir, que todos esos adoradores que estaban en ese lugar, que conocían, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Okay. Ahora viene el segundo discurso. Y vamos a ver en el segundo discurso de qué habló Pedro en su segundo sermón, qué dijo. Porque parte del propósito de este curso sobre el libro de los Hechos es estudiarlo, ¿verdad? Ser edificados por la enseñanza, recibir, pero también queremos ver también el tipo, qué era lo que ellos decían cuando predicaban. Yo quiero saber esto, ¿verdad? Por la gracia de Dios, nosotros somos llamados a servir al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a enseñar? Bueno, ¿de quién mejor que del Señor Jesucristo leyendo los evangelios? ¿Verdad? El príncipe de los predicadores, digo yo, Jesús. Y también de aquellos que Él lo llenó del Espíritu Santo y lo comisionó a predicar. Yo siempre, yo sostengo la manera que lo veo es la siguiente, ¿verdad? Cristo dijo, y recibiré poder y me seré testigo. Van a predicar. Ok, ellos van a Jerusalén, están 10 días en el aposento alto, el tiempo que estuvieron ahí, y llega el Espíritu Santo y ellos ahora van con esa llenura, ellos van a predicar. Entonces la pregunta mía es, por cuanto ellos obedecen al Señor, obedecieron al Señor porque se quedaron los 10 días. Segundo, el Señor cumplió su promesa enviando el Espíritu Santo. Tercero, ellos obedecen y comienzan a predicar el Evangelio. Aquí Pedro, en este caso. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Entonces, si por cuanto está en obediencia, lo que Pedro dijo es el Evangelio. ¿Me sigue? Entonces, si yo quiero saber lo que es el Evangelio, yo tengo que mirarlo de aquellos que predicaron el Evangelio antes de yo predicar el Evangelio. O cualquier persona predicar. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Dice aquí, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ellos estaban estupefactos, estaban sorprendido, porque no era un día que ese hombre estaba ahí. Seguramente, posiblemente años estaba ahí. Y dice, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Aquí viene. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Como de nacimiento. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Primeramente, le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. No dijo, yo estoy lleno del poder de Dios, ven aquí, espera tu milagro. Esa forma que a veces se proyecta aún en las campañas de evangelización, ¿verdad? Aquí viene y dice, no crean que es por algún mérito de nosotros. Míranos, somos igual que tú, somos un hombre, míranos, no tenemos recursos, ¿verdad? Entonces dice aquí, y dice, ahora viene, y comienza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, mira lo que ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces esta predicación le da gloria a Dios desde el principio, y dice que lo que aconteció ha glorificado a su Hijo Jesús. Note usted, fue Dios que sanó a este cojo por medio del Espíritu Santo que moraba en los apóstoles, Pedro y Juan. No fue algo que ellos se podían tener mérito. Bueno, yo tengo don de sanidad, yo puedo sanar. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, nada de eso. Dice aquí, ha glorificado a Jesús, y mira lo que dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad
Ustedes recuerdan que dijeron, crucifícale. Ese fue Jesús. Quien hizo eso fue aquel que ustedes entregaron. Y hubo la oportunidad, humanamente hablando, hubo la oportunidad de que él fuese. A Jesucristo no lo asesinaron. Esa es la palabra que yo usaría. Jesucristo murió expiatoriamente. Jesucristo murió según la presencia de Dios, preordenado consejo, dice Pedro en el primer sermón. Eso estaba ya preordenado. Yo pregunté el domingo en la prédica, ¿cuándo se oye de nosotros la crucifixión y la resurrección? Génesis 3:15. Porque si habla de que le va a herir el calcañar, una herida del calcañar, y a él le traspasaron los clavos. Pero que a la misma vez, como yo digo, mientras los romanos estaban clavando, Cristo estaba también clavando, triturando la cabeza de aquel que tenía el imperio de la muerte. Y dice que también clavaba el acta de los decretos. ¿Saben lo que era de los decretos, verdad? Yo lo he explicado muchas veces. Era la lista de pecados. Cuando un criminal cometía un crimen, le ponían una tablita en la celda y decía el delito que había cometido, ¿verdad? Este robó, este tuvo una sedición contra el gobierno, por eso está en la cárcel. Ahí se llamaba el acta de los decretos, la acusación. Y cuando dice acta de los decretos era que cuando Cristo murió, él tomó el acta, las acusaciones del diablo contra nosotros. Todas las acusaciones, porque se llama el acusador de los hermanos, Cristo la crucificó en la cruz. Ahora, dice aquí, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, Barrabás, ¿recuerdan? Ahí en Mateo 27:15. ¿Y qué quiere que haga con Jesús? Crucifícale, pero él no ha hecho nada. Entonces la costumbre era soltar un preso y soltaron al peor de los presos, a Barrabás, indicando, todo eso tiene un propósito, indicando cómo el justo, a nosotros que éramos los peores, fuimos puestos libres, por así decirlo, y él fue puesto en la cruz. No, pero no somos libres sin pago, tuvo que pagar un precio, tuvo una sangre que tenía que ser derramada. Este es un asunto que Dios toma el pecado de la humanidad y la barre bajo la alfombra del universo. Un pago tuvo que pagarse, tenía que pagarse eso. Entonces ahora, mira lo que acontece. Note usted que todo esto, él le viene con la ley, mire cómo él apela a la conciencia, lo está aguijonando. No está hablando del amor de Dios, no está diciendo como que no pasó nada. ¿Me está entendiendo? Como que nada ha pasado. Él toma la espada del Espíritu y él comienza para que tenga convicción de pecados. ¿Me sigue? Esa es la única manera. Hay que aguijonar la conciencia primeramente. Tú no puedes hablarle a una persona, eso no es nada. Hay que verdaderamente... Y dice, y matasteis al autor de la vida. Versículo 15. A quien Dios, mire, ustedes lo mataron y la manera que Dios responde, ¿cómo Dios responde? Dios los resucita de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Nosotros sabemos que Dios los resucitó. Alguien, ¿no es usted que le habla a quién le está hablando? Ya, usted ve parte del Evangelio. Le habló de la vida, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Usted ve los puntos ahí. Ahí está hablando, ahí, eso es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, ¿recuerdan? Porque yo primeramente os enseñé lo que recibí. Que el Señor Jesús se puede, después de ser crucificado y sepultado conforme a las Escrituras, resucitó. Y luego dice, hay 4 cosas ahí: muerte, sepultura, resurrección y aparición. Entonces dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas
que su Cristo había de padecer. Así que aquí viene. ¿Qué le dice? Lo mismo que le dijo al otro grupo. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Qué haremos, varón? Entonces, primeramente lo aguijona. Esto es lo malo que tú has hecho. Le habla de la santidad de Dios. Le habla de la santidad de Dios. Le habla de la crucifixión. Le habla de lo que hicieron, ¿verdad? Y luego dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido del tiempo antiguo. El cielo lo recibe hasta que las cosas sean restauradas. Entonces, ¿cómo se interpreta que Él envía a Jesucristo? Bueno, porque Jesucristo viene a habitar en los creyentes por el Espíritu cuando los pecados son perdonados. ¿Me sigue? En ese sentido, el Señor viene a morar con uno cuando el Señor nos da arrepentimiento. Nos arrepentimos y ya el Señor, yo no tengo que esperar que Jesucristo venga literalmente. Ya Jesucristo por la fe vive en el corazón del creyente. Él vive dentro de uno. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin, por el Espíritu. Él está con nosotros. Ahora, llegará el momento, el evento, cuando físicamente lo vamos a ver. Pero mientras tanto, ya nosotros participamos de su presencia. Ok, ahora viene algo, ¿verdad? Dice aquí, porque Moisés dijo a los padres, versículo 22, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas, Dios sabe. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, etcétera, se lo vamos a seguir leyendo, porque quiero entrar un poquito en el capítulo 4. Ahora viene, ¿qué acontece en el capítulo 4 del libro de los Hechos? Ahora viene la primera persecución. Se levanta una gran persecución a causa de esta sanación. Mire esto, ¿qué acontece, verdad? Hablando ellos al pueblo, ¿qué acontece? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Ustedes estaban primeramente en el templo hermoso y luego de ahí llegaron al pórtico de Salomón, dice. Y ahora, dígame usted, toda la gente de voz en voz se iba regando la sanación de este. Y claro está, hermano, que Dios tiene un propósito en esto. Dios solamente quería hacer un milagro, ¿verdad? Dios no hace las cosas sin ninguna finalidad, ¿verdad? Los evangelistas que predican solamente para que Dios haga milagros en las campañas y no enfatizan la salvación de las almas están errados. El énfasis no es que Dios sane a los tobillos de un hombre, sino que los tobillos espirituales, su alma que está en pecado, se ha sanado esa persona. Que Dios sane físicamente, Dios lo puede hacer y lo hace. Pero el problema principal del hombre no es su enfermedad física, sino su enfermedad espiritual, que es la necesidad de una regeneración, de un arrepentimiento. Esa es la necesidad más grande que todo ser humano tiene. Ahora llegan ellos, ¿y por qué llegan? Ellos estaban resentidos o celosos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué hicieron con ellos? Lo arrestaron, ¿no? Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos fueron arrestados, ahí se desata la persecución, pero muchos de los que habían oído la palabra, aquí está la finalidad. El Señor tenía una finalidad en Pedro y Juan. No sabía lo que le había de acontecer por esto, pero el Señor sí sabía. El Señor tenía todo bajo su dominio y Él quería, de la misma manera que en el día de Pentecostés reunió a toda esa vasta multitud
ahora, por este milagro, el Señor de gloria también salva. Dice aquí, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como 5,000. 5,000. No sé si son 5,000 en ese evento, son 2,000 más 3,000. Puede que sean 5,000 más, o puede ser que se añadieron 2,000 más. De todas maneras, una vasta multitud. Dice, eran como 5,000 varones, dice aquí. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mira esto, hermano. Y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, aquí viene, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mire cómo dice, en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Usted cree que está el Pedro de anteriormente, cortoreas y que se escondió? Ahora tiene un hombre que estaba dispuesto a morir por causa del Evangelio de Jesucristo. Este es un hombre que dice aquí que lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Usted nota que cuando vino la multitud, él le habló a los judíos que estaban ahí. Ahora estos son gentiles, recuerda. Estos gobernantes, aparte de los sacerdotes, eran judíos, ¿verdad? Porque era una mezcla, en otras palabras, Jerusalén estaba bajo el dominio, bajo la bota de Roma, ¿entiendes? Los gentiles o los romanos gobernaban a Jerusalén, pero en asuntos religiosos los judíos tenían libertad. Ellos tenían sus sumos sacerdotes, ellos tenían sus templos. Es más, fue Herodes que hizo el templo de Herodes. El templo, cuando Cristo dijo no quedaba piedra sobre piedra, y fue destruido en el año 70 por Víctor Vespasiano, que sitió la ciudad y derrumbó y destruyó. Históricamente, ¿verdad? Usted puede estudiar esto. Entonces ahora él acusa a los judíos y le dijo, recuerden, él quería soltarlo, pero ustedes querían que nos suelten a Barrabás. Y ahora él acusa a los sacerdotes y acusa a los gobernantes que se acercan ahí. En esta palabra, ahí incluyó a todos. ¿Y qué le dijo? Le dice, este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes, los sumos sacerdotes, los que supuestamente conocen la ley, que conocen la palabra, ustedes han despreciado la piedra reprobada. Y dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la parte principal del fundamento principal de esa edificación. Entonces, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y mire que, y le reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 13. Ellos estaban atónitos. Estos hombres, ¿cómo que estos hombres toscos, no estaban bien vestidos, eran hombres humildes, eran hombres pobres, sabían que eran pescadores, lo reconocieron que eran parte del grupo que andaba con Jesús? Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí está la evidencia, aquí está el hombre parado. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Tan fácil que, ¿verdad? Hombres llenos del Espíritu Santo
lo van a impedir. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Que está bien, estamos temblando la canilla. Sí. No. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermano, no estamos hablando de un niñito, 40 años, y ese hombre, y desde que nació, dice que un hombre cojo de de nacimiento, ¿verdad? Como Israel, 40 años caminando en el desierto por 40 años, cojo, Israel cojo de nacimiento, ¿verdad? Cuando usted lea, cuando lea el Evangelio según San Juan, yo le he dicho a ustedes que en el Evangelio según San Juan hay 6 señales, ¿verdad? La primera está en Juan 2. Este principio de señal hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea. Es decir, que si esa fue la primera, hay que ver. Yo quiero predicar un día sobre esas 6 señales, porque hay mucha edificación en lo que eso significa. Este principio de señal, la primera fue esto, que convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y eso tiene un significado espiritual. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Les pido que estudien a partir del versículo 23 en adelante y lea el libro de los Hechos, ¿verdad? Que Dios sea muy exaltado en el día de hoy. Amén.